Muy buenas noches, bienvenidos Gilanaka Culiacanaca. Y pues el día de hoy continuamos con la unidad 2 y justamente hoy vamos a ver la residencia Gilanaka Culiacanaca. La pasada clase estábamos hablando acerca de procedencia, ahora veamos residencia. Como siempre, antes de iniciar yo les invito a orar. Inclinamos nuestros rostros. Señor amado Padre, gracias Señor por reunirnos en este momento, Señor, para ir aprendiendo el idioma aymara, Señor amado. Tú abre nuestro entendimiento, Señor, ayúdanos a comprender, a captar, Señor amado, las enseñanzas, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, iniciamos. Amén. Bueno, justamente estábamos la anterior vez viendo la procedencia. Ahora nos toca la residencia, es decir, dónde vives. ¿Dónde vives, no? ¿En qué lugar, dónde vives? Y para expresar el vivir o el habitar o el existir en Aymara, tenemos diferentes verbos, los cuales podemos ir nosotros utilizando, los cuales podemos utilizar también Hilatanaka, Culiacanaka. Comienzo con el primer verbo que es hacaña, ¿no? Hacaña, vivir o habitar. Uthaña, uthaña, vivir o existir. Jamaña, jamaña, vivir o residir también, ¿no? Hakasiña, hakasiña, vivir o el recíproco, ¿no? Vivirse. Uthasiña, y de igual manera, ¿no? Vivir o vivirse. Jamasiña también, ¿no? Vivir o vivirse o residir, ¿no? Jamás pawa hilanaka kuliakanaka. Todos estos verbos a nosotros nos sirven para expresar dónde vivimos, en qué lugar vivimos, ¿no? Entonces, tenemos estos verbos, los cuales la vamos a repetir, ¿ya? Empezamos. Hacaña, uthaña, qamaña, hakasiña, uthasiña, qamasiña. Bueno, sigamos por favor. Sigamos con el primer diálogo acerca de la residencia. Pair haketat, ¿no? Acerca de segunda persona. Y la conversación dice de esta manera. Humaj kaukins hakasta hilata. ¿Tú dónde vives, hermano? Nayaj Mirafloresan hakasta. Yo vivo en Miraflores. Humasti Culiaca. ¿Y tú, hermana? Nayaj Obrajesan hakasta. Yo vivo en Obrajes. Una vez más. Humaj kaukins hakasta hilata. Nayaj Mirafloresan hakasta. Humasti Culiaca. Nayaj Obrajesan hakasta. Y vamos a analizar algunos sufijos ahora. Humaj kaukins, ¿no? Kaukins. Estos sufijos son el sufijo na y el sufijo sa. Y aquí tienen ustedes su especificación. Sufijo, ¿no? Arutaka, na. Aquí aparece kaukin, kaukin, na. Aquí está con elisión vocálica, ¿no? Na. En, quiere decir. Sa, sufijo interrogativo. Y aquí en el verbo aparece ta, también en la respuesta a la ta, que es el sufijo marcador de primera persona en el verbo. Ukamas pawahilanaka kuliakanaka, ¿no? Este sufijo del ta ya lo hemos visto en una anterior lección, ¿no? De las conjugaciones verbales. Como ustedes recordarán, allí estaba explicado el sufijo ta, sufijo marcador de primera persona en el verbo. Perdón. Entonces, la respuesta, Nayaj Mirafloresan Hakasta, ¿no? Hakasta. Nayaj, ¿no? El sufijo enfatizador, que ya lo hemos visto muchas veces. Y Miraflores está especificando un barrio. Pueden ustedes hablar de un barrio, pueden hablar también de un, no sé, de una
región, de un pueblo. Aquí no es que, digamos, solo sea con barrios de una ciudad, también pueden hacerlo con una localidad donde residen. Mirafloresa, dice, ¿no? Como les había comentado, si el nombre de un lugar termina en una consonante, pues se tiende a añadir la vocal A. Mirafloresa, Miraflores, Mirafloresa. Mirafloresan, dice, ¿no? La na, ¿no? En está diciendo, en Miraflores. Mirafloresan, Satéliten, Sencatán, Ventillán, Santiago Segundón, Río Secón, etcétera, va a ir siempre acompañado por la na, ¿no? En está diciendo. Nayaj, Mirafloresan, Jacasta. Humasti, y tú, si quieres ser más específico, puedes añadir ahí Cuyaca, Gilata, Mama, Tata, etcétera. Humasti, Nayaj, Obrajesan, Jacasta. Obrajesa, ¿no? Obrajes termina con consonante. Obrajesan, Jacasta. Kama Kispawa, Gilanaka, Cuyacanaka. Sarantas Kakiñani. Sigamos. Aquí estamos también utilizando otro verbo que de igual manera no les sirve para expresar residencia, disculpen, residencia. Kamasta, el verbo kamaño está usando. Humaj kaukins kamasta yatichiri. ¿Tú dónde vives, profesor? Nayaj altupatan kamasta. Yo vivo en el alto. Humasti Gilata Marcelo. ¿Y tú, hermano Marcelo? Nayaj Alto Limán Kamasta. Yo vivo en Alto Lima. Una vez más, a ver. Humaj Kaukins Kamasta Yatichiri. Nayaj Altupatan Kamasta. Humasti Gilata Marcelo. Nayaj Alto Limán Kamasta. De igual manera, ¿no? Ustedes tienen los mismos sufijos que hemos analizado en la primera parte. La na, en, sa, sufijo interrogativo, y ta, sufijo marcador de primera persona, que están acá, ¿no? Apareciendo. Donde yo estoy marcando con el cursor. Pueden utilizar entonces, como lo estamos haciendo en este caso, el verbo camaña, ¿no? Que también quiere decir vivir, residir, ¿no? Es opcional, ¿no? Ustedes pueden incluir esto. Y pueden ir variando el lugar, la zona, el barrio, ¿no? Alto Patán, para decir Ciudad del Alto. Villa Fatimán, Villa Copacabanán, Sopocachín, Calacotón, Achumanín, etcétera. Termina con na, ¿verdad? Con el sufijo en. Jamás, como pueden ver acá, ¿no? Alto Limán, Alto Patán. De esa manera nosotros vamos a ir expresando la residencia. Ahora también lo podemos hacer en tercera persona, ¿no? Preguntando acerca de la residencia de una tercera persona. Y el pronombre de tercera persona es hupa, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? Hupa kaukins hakasi. ¿Dónde vive él? O ¿dónde vive ella? Hupa viachan hakasi. Él vive en Viacha o ella vive en Viacha. Tomás Usti y Tomás Usti, Hupaj Pérezan Hakasi. Él vive en La Pérez. Una vez más. Hupaj Kaukins Hakasi. Hupaj Viachan Hakasi. Tomás Usti, Hupaj Pérezan Hakasi. Entonces aquí también estamos haciendo con Hacaña, ¿no? O Hakasiña. Bueno, los sufijos ya lo hemos analizado. La na es en, la sa, sufijo interrogativo, y la i. La i es sufijo marcador de tercera persona en el verbo, ¿no? Sufijo marcador. Y de igual manera seguimos usando la na, que quiere decir en, ¿no? Viachan, Villa Fatimán, Sencatán, etc. Tomás Usti pueden usar con un nombre, ¿no? Y Tomás, ¿dónde vive? Y Tomás y María, ¿no? Tomás Usti, María Sti, Marta Sti, etc. ¿Por qué aquí digo Tomaso? Porque el nombre de varón, Tomás, termina con
consonante. Y cuando nosotros mencionamos nombres de varón que terminan con consonante, añadimos una vocal. Generalmente para varón es U y para mujer va a ser A. Un nombre de mujer que termine en consonante sería, por ejemplo, Nicole, Nicole, Nicola, va a ser, ¿no? En Aymara. Aquí Tomás, Tomaso, Elías, Eliasu, Fabián, Fabiano, ¿no? Así. Se tiende a añadir la vocal U cuando el nombre de varón termina en consonante. De igual manera en los lugares. En el caso de los lugares, como ya habíamos hablado, es la A, ¿ya? Es la A. Perezán, Brasilán, etc. Jamás Pawa, Hilanaka, Culiacanaka. Bueno, eso sería acerca de tercera persona. Hupaj, Kaukin, Sakasi, Hupaj, Biachan, Hakasi. Tomasusti, Hupaj, Perezán, Hakasi. También podemos ir viendo con tercera persona, especificando también nombres, ¿no? O términos de parentesco. Por ejemplo, acá. Mariaj Caukins Kamasi. Mariaj Caukins Kamasi. Hupaj Kotauman Kamasi. Alejandrosti. Hupaj Senkatan Kamasi. De igual manera, ¿no? Kamasi, perdón, aquí solo la I tiene que estar marcado, ¿ya? Tercera persona, como hemos aprendido. Con Kamaña también ustedes pueden hacer, como lo estamos realizando en este momento. Mariaj Kaukins Kamasi, Hupaj, Jotauman Kamasi, Alejandrosti, Hupaj, Senkatan Kamasi. El verbo camaña o jacaña, ustedes lo pueden combinar, ¿ya? No es que, digamos, preguntas con camaña y luego respondes con camaña. Lo puedes hacer con jacaña también, Hilatanaka, Culiacán. Bueno, de esta manera, Hilanaka, Culiacanaka, terminamos esta sesión. Y pues les agradezco como siempre por estar ahí presentes, pendientes de las clases en video Hilanaka, Culiacanaka. Y como siempre, pues cualquier consulta, reclamo, pues ustedes lo pueden hacer por el correo, el WhatsApp o el Hangout, por el chat. Y en las videoconferencias también lo pueden hacer. Muy bien, vamos a orar antes de terminar. Padre amado, Señor, te agradecemos, Dios mío, por este tiempo. Gracias, Padre, por bendecirnos. Gracias, Señor, por permitir, Señor, que aprendamos el idioma aymara. Bendigo la vida de cada una de las personas que están al otro lado de la pantalla, Señor. Bendícelos, Padre amado, y ayúdanos, Padre amado, Señor, a tener clases, Señor, donde nosotros podamos tener esa mente, Padre amado, que capte, que entienda, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos, Señor. Amén, Padre amado. Kama Hilanaka Culiacanaka, Hikisinkamapa.